complace anunciar que interpretaré con mi voz al General Chang'o. Hola, Maleusha, ¿para qué soy bueno? Perdón, pero tengo que desvivirte y así, no es personal, ¿eh? ¿Es el rey de aquí? No. Es una leyenda. Hoy vamos a hablar de Bobby Kraft y de su reciente participación en la película de Minecraft. Aunque algunos lo consideran un cameo, en realidad se trata de un doblaje completo. Y, como era de esperarse en internet, esto ha generado una enorme polémica, al punto de que Bobby fue cancelado una vez más por supuestamente arruinar un personaje clave de la película. Uno de los comentarios más virales en redes sociales fue de un usuario que decía quién le dio permiso a Bobby para actuar, acompañándolo con una escena de la película en la que se escucha su voz. Esa escena, en particular, generó mucho debate por ciertas palabras que por primera vez se oían en un largometraje de esta magnitud. Perdón, pero tengo que desvivirte y así, no es personal, ¿eh? Pero antes de profundizar, hablemos de Bobby como creador. Más allá de si el doblaje fue bueno o malo, que eso es totalmente subjetivo, lo cierto es que resulta triste ver cómo, incluso cuando alguien cumple un sueño, Internet encuentra una forma de destruirlo. Hola, Maleusha, ¿para qué soy bueno? Para quienes siguen su contenido, sabrán que Bobby no solo vive de Minecraft, sino que ha sido una de las personas que más ha mantenido vivo el interés por el juego. Aunque en los últimos tiempos, con la sobreexplotación del juego por parte de streamers, tanto el público como los creadores han empezado a aburrirse, él ha seguido ahí, adaptando su contenido, sin dejar de lado ese universo. Entonces, cuando se anunció que iba a prestar su voz para un personaje en la versión latinoamericana de la película de Minecraft, muchos lo vieron como el broche de oro. El meme eterno de ¿trabajas para Minecraft? Parecía volverse realidad, pero en cuanto algunos escucharon su doblaje y no les convenció, comenzaron los insultos. Y como suele pasar en Twitter, la crítica razonada se convirtió en una avalancha de hate. Algunos usuarios se dedicaron a insultarle sin siquiera haber visto la película. Comentaban cosas como: lo siento Bobby, soy fan tuyo, pero tu doblaje del General Chungus fue desastroso. Otros iban más allá y grababan sus propias versiones de cómo, según ellos, debería haberse hecho el doblaje. Uno de los mayores focos de crítica fue el uso de la palabra desvivir en una de sus líneas. Esta palabra, que en los últimos años ha sido muy polémica por su uso en redes para evitar términos censurados por algoritmos, fue incluida en el guión original. Aún así, muchos usuarios no entendieron el contexto y lo atacaron como si él la hubiese improvisado. Frases como ¿cómo vas a decir desvivir en una película? Se repetían constantemente. Y lo más irónico es que muchos de los que se quejaban ni siquiera habían visto el largometraje, cuando otros les explicaban que Bobby solo leyó un guión traducido fielmente desde el original. Algunos incluso admitieron que no sabían nada del contexto. Todo esto deja en evidencia cómo muchas veces las redes se convierten en un lugar tóxico, donde la crítica constructiva brilla por su ausencia y se sustituye por ataques gratuitos. Lo más sorprendente fue la reacción del propio Bobby, que ante todo el hate respondió con una frase de su personaje: lo importante es que tenemos oro y salud. Un gesto elegante en medio de tanta negatividad. Y lo cierto es que, a pesar de las críticas iniciales, la película se convirtió en un éxito total. En su primera semana de estreno, ya había recaudado más de $150 millones, superando incluso a grandes producciones como Blancanieves. Lo que en un principio fue considerado un desastre, terminó siendo tan malo que se volvió bueno. La gente va al cine a verla sabiendo que es absurda, y eso la hace divertida. Bobby puede haber tenido una participación polémica, pero al final del día fue parte de un fenómeno cultural. Y eso, le pese a quien le pese, también es un logro. ¿Qué opinas tú? ¿Viste la película? ¿Te gustó el doblaje de Bobby Kraft? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora toca hablar de una auténtica leyenda y del homenaje que recibió en la gran pantalla. Durante la película de Minecraft, algunos espectadores se sorprendieron al ver la aparición de un cerdo con corona. Muchos lo reconocieron al instante y se emocionaron, ya que no se trataba de un simple personaje más, sino de una clara referencia a Technoblade, un icónico creador de contenido que dejó una huella imborrable en la comunidad. Technoblade fue un youtuber muy querido, especialmente en la comunidad angloparlante, que durante más de una década se dedicó a crear contenido de Minecraft, destacando tanto por su habilidad como por su carisma único. Lamentablemente, falleció tras una larga lucha contra un cáncer de huesos,
lo que conmocionó profundamente a sus seguidores de todo el mundo. ¿Es el rey de aquí? No. Es una leyenda. Este guiño en la película no es casualidad, sino un emotivo tributo a su legado. Un pequeño gesto, sí, pero cargado de significado para quienes le seguían y conocían su historia. El simple hecho de que su imagen representada por ese cerdito con corona aparezca en una superproducción demuestra cómo su nombre ha trascendido más allá de YouTube para formar parte de la historia de Minecraft en la cultura popular. ¿Conocías este detalle? ¿Sabías que ese personaje era un homenaje a Technoblade? Sin duda, una manera preciosa de inmortalizar a alguien que tanto aportó a la comunidad. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.